Me besó el cuello mientras lavaba los platos. Y yo lo dejé, sabiendo que mi esposo estaba en la habitación contigua. No dije nada, ni él tampoco. Solo el sonido del agua y sus labios sobre mi piel. Después, cuando salí del baño con el cabello mojado y la ropa arrugada, mi esposo me miró y me sonrió. Ahí supe que lo sabía, pero nunca me detuvo. Nunca pensé que alguien pudiera ser tan silencioso y a la vez decir tanto. Mi esposo no era un mal hombre, no gritaba, no golpeaba, no desaparecía noches enteras. Estaba allí, siempre, en su sillón, con su café, leyendo los mismos periódicos de siempre. Me preguntaba si había algo más dentro de él, algo que se le había perdido por el camino. A veces lo observaba mientras dormía, con esa boca entreabierta y el ceño levemente fruncido, como si en sus sueños llevara la cuenta de lo que no se atreve a enfrentar despierto. Yo, en cambio, estaba llena de pensamientos, de dudas, de hambre. No era un hambre de comida, era otra cosa, algo que se acumulaba detrás de la piel, en las yemas de los dedos, en los labios cerrados demasiado tiempo. Una especie de deseo sordo que crecía en mí como una planta que nadie riega, pero que igual se arrastra por las paredes en busca de luz. La primera vez que lo vi, estaba en el pasillo de la empresa. Alto, informal, con esa sonrisa que no buscaba aprobación. Yo llevaba un informe en la mano, algo que debía entregar con urgencia, pero por un instante me detuve. Y él también. ¿Eres nueva?, me preguntó con voz baja. Number solo invisible, respondí sin pensar. Se rió. Una risa profunda, con el tipo de atención que yo no recordaba haber sentido en años. No me preguntó por mi nombre, no me ofreció café, no me invitó a cenar. Solo me miró como si pudiera leer en mi rostro algo que ni yo misma sabía que estaba ahí. Me fui temblando, y al llegar a casa, él ya estaba ahí. Mi esposo, sentado en su sillón, café caliente, silencio absoluto. ¿Todo bien en la oficina?, preguntó sin apartar la vista del televisor. Sí, respondí. Me acerqué a él, le toqué el hombro. Él me miró por un segundo, apenas un reflejo en sus ojos. No hubo beso, no hubo abrazo, hubo ausencia. Esa noche soñé con otra voz, otra piel, otros dedos, y al día siguiente volví a verlo, en el mismo pasillo, y esta vez él sí dijo mi nombre. No supe cómo lo había averiguado, ni por qué me gustó tanto escucharlo de sus labios. No me preguntes cómo empezó. Podría decir que fue una conversación más larga de lo normal, un roce accidental en la impresora, te acompaño al coche, al final del día. Pero no fue nada de eso. No hubo un inicio claro, solo una serie de momentos que empezaron a construirse uno sobre otro, como esas gotas que parecen inofensivas, hasta que rompen la roca. Se llamaba Martín, o al menos así se presentó. Nunca supe si era su verdadero nombre, y tampoco me importó. Empezó a aparecer más seguido, no como un acecho, sino como una casualidad bien disimulada. Cafetería, escaleras, patio trasero. Yo fingía sorpresa, pero por dentro lo deseaba. Era el único que me miraba como si viera más allá de mi ropa. Más allá del rol de esposa, empleada, mujer educada. Una tarde, mientras ordenaba documentos en una sala vacía, entró sin golpear. Llevaba una carpeta en la mano, pero la dejó en la mesa sin siquiera mirarla. «Hoy estás distinta», dijo. «¿Distinta cómo?» «No lo sé». Como si algo en ti gritara, pero en silencio. Quise responder, pero no lo hice. Él se acercó. Sentí su calor antes que su cuerpo. Estaba demasiado cerca para ser profesional, demasiado lejos para ser delito. Mi respiración cambió, y la suya también. «¿Estás feliz con tu vida?», me preguntó de pronto. Una pregunta tan directa me dejó helada. Mentí. «Sí, claro». Él asintió con una leve sonrisa, como si no creyera en lo que acababa de escuchar, como si supiera que yo tampoco lo creía. Y entonces simplemente se marchó, pero esa noche todo fue diferente. Me duché más lento, me toqué la piel con cuidado, me miré al espejo desnuda como hacía años no lo hacía, y cuando salí con la toalla envuelta en el cuerpo, mi esposo estaba allí, otra vez en su sillón. Su mirada se posó en mí, lenta, intensa, extrañamente consciente.
No dijo nada. Solo me siguió con los ojos mientras cruzaba la sala. Yo no lo miré, pero sentí cada uno de sus pensamientos atravesándome la espalda. Supe, en ese instante, que lo sabía, y por primera vez no sentí culpa, sentí poder. Comenzó a gustarme esa doble vida que ni siquiera había elegido conscientemente. Durante el día era la mujer ordenada, de gestos justos, con la falda bien planchada y el peinado discreto. Saludaba a todos con una sonrisa suave, tomaba notas con letra clara y respondía correos con puntualidad. Pero por dentro, algo en mí se expandía. Martín se había convertido en una constante. No en un amante todavía, pero sí en una sombra que me respiraba muy cerca. Conocía mis horarios, mis gestos, mi forma de disimular cuando estaba nerviosa. Me hablaba con la voz exacta que necesitaba oír, sin exigencias, sin prisas, solo sembrando. Una tarde cualquiera, me pidió que lo acompañara al estacionamiento para ayudarle a mover unas cajas de una camioneta de la empresa. Acepté sin pensar. Caminamos por el pasillo estrecho, casi sin hablar, con el sonido de nuestros pasos marcando un ritmo que no entendíamos, pero seguíamos. Cuando abrió la puerta trasera del vehículo, no había cajas. Solo una manta doblada, un termo, un libro y un silencio espeso. «¿Qué estamos haciendo, Martín?», pregunté sin mirarlo. «Lo que tú permitas», dijo. Y se acercó. Yo no retrocedí. Sentí su olor antes de sentir su boca. No era un perfume, era su piel, mezcla de papel, café y algo salvaje. Me besó con una lentitud que no había conocido en años. Un beso sin hambre, pero con profundidad. Como si explorara, como si me preguntara cosas sin palabras. Y yo respondía, con los labios, con el cuerpo que se abría, sin abrirse. No fuimos más lejos esa vez. No hubo urgencia, solo un beso, largo, prohibido, inolvidable. Esa noche llegué a casa con los labios aún sensibles. Entré. Dejé el bolso. Mi esposo estaba en la cocina sirviéndose un vaso de agua. ¿Me miró? Apenas, pero lo suficiente. ¿Llegaste tarde?, preguntó. Sí, el tráfico, mentí. Asintió en silencio. Y luego, inesperadamente, me rozó la mano al pasarme el vaso. Fue un año mínimo, pero distinto. Me miró a los ojos, no con ternura, ni con reproche, con algo parecido a la aceptación. Y yo no supe si eso me liberaba o me condenaba. Esa noche no pude dormir, no por culpa del beso, ni por la sensación aún tibia que me había dejado el cuerpo de Martín tan cerca del mío. Era otra cosa, una inquietud más profunda, como si mi alma caminara en puntas de pie por un pasillo largo, oscuro, lleno de puertas entreabiertas. Mi esposo dormía a mi lado, respiraba con ese ritmo pausado que conocía de memoria, pero algo en su postura era diferente. No se había dado la vuelta como solía hacerlo, no me había dado la espalda. Estaba de cara a mí, aunque con los ojos cerrados. Eso me perturbó más que cualquier palabra. Quise tocarlo, moverle el cabello, comprobar si seguía siendo mío de alguna forma, pero me contuve, porque sabía, muy dentro de mí, que algo entre nosotros se había fracturado, o tal vez, simplemente, se había mostrado tal como era desde hacía tiempo. Al día siguiente, Martín no me buscó, ni una mirada, ni una excusa. Solo pasó junto a mí en la oficina como si nada hubiera pasado, y fue eso lo que más me dolió. Mi esposo me ignoraba con cariño, Martín me ignoraba con conocimiento. Pasaron 2 días, largos, secos, tensos, hasta que el viernes, cerca del mediodía, encontré una nota doblada sobre mi escritorio, sin sobre, solo una hoja con su letra. Hoy, al final de la jornada, la sala de archivo estará vacía. Si no vienes, lo entenderé, pero si entras, no prometo quedarme quieto. El corazón me dio un vuelco, literal. Lo sentí, en el pecho, en el estómago, en la garganta. Pude haberla roto, pude haberla ignorado, pero la guardé. La doblé con cuidado y la escondí en el bolsillo interior de mi chaqueta. El día pasó lento. Cada hora fue un castigo. Las palabras en las reuniones no me entraban. Los rostros me parecían borrosos, como si viviera bajo el agua. A las 6 en punto, me acerqué a la sala de archivo. El pasillo estaba vacío. La luz del atardecer entraba por la ventana del fondo, tiñéndolo todo de un naranja sucio.
Mi mano tembló al girar el picaporte. Entré, y ahí estaba él, de pie, serio, esperando. Nos miramos durante varios segundos sin decir nada. «¿Podemos parar aquí?», me dijo. «No quiero parar», respondí. «¿Tu esposo?», lo interrumpí. «Él no me detiene». Y entonces cerró la puerta detrás de mí. No hubo palabras, no eran necesarias. Martín me tomó del rostro con ambas manos, como si tuviera miedo de que desapareciera. Me besó con una fuerza lenta, como quien abre una caja antigua, sabiendo que adentro puede haber algo roto o sagrado. Cerré los ojos, me rendí, no ante él, sino ante mí misma. Su cuerpo se pegó al mío. Sentí su aliento en mi cuello, su pecho fuerte contra el mío. Me empujó con delicadeza hacia la pared. La espalda rozó los archivadores fríos. Mis dedos buscaron su camisa, su piel, algo que pudiera sostenerme mientras todo se deshacía adentro. No fue un encuentro desesperado, fue uno inevitable. Cada botón que se desabrochaba llevaba consigo una parte de mí que había dormido años. Cada gemido contenido era una confesión muda. Y él parecía entenderme sin tener que preguntarme nada. Cuando me tocó por debajo de la blusa, no solo sintió mi piel, sintió mi historia, mi ausencia, mi necesidad. Y no me pidió permiso, tampoco lo necesitaba. Estuvimos juntos en ese rincón como si el mundo no existiera, como si el tiempo no corriera, como si nadie más nos perteneciera. Él no se apuró, yo no fingí. Todo fue real, lento, crudo, incontrolable. Y cuando terminamos, no hubo disculpas, ni promesas, ni declaraciones dulces, solo silencio. Un silencio tan profundo que por un momento creí que jamás podría hablar de nuevo. Salí primero. Me arreglé frente al espejo del baño, con manos aún temblorosas. Me peiné. Me puse brillo en los labios. Nadie debía notarlo. Pero cuando llegué a casa, mi esposo ya estaba sentado, como siempre, con su taza de té. «¿Te quedaste más tiempo hoy?», dijo sin mirarme. «Sí, cosas del trabajo», respondí con voz neutral. Asintió despacio. Luego levantó la vista, me observó un largo instante y sonrió. «¿Estás bien?». Ese «¿estás bien?» me partió en dos. No era ironía, no era sospecha, era ternura. Y eso fue lo que más me dolió, porque en ese momento entendí que él lo sabía, desde el principio, y que por algún motivo que no alcanzaba a comprender todavía, no iba a detenerme. Me pregunté muchas veces si el castigo más cruel era la indiferencia o la comprensión. Después de aquella tarde en la sala de archivo, nada fue igual. No porque mi esposo hubiera cambiado su actitud, sino porque yo ya no era la misma. Algo se había quebrado dentro de mí, y no sabía si quería repararlo o dejar que siguiera rompiéndose. Martín y yo no volvimos a hablar del tema, ni del beso, ni del cuerpo, ni del suspiro largo que escapó de mí cuando todo terminó. Pero nuestros ojos no pudieron fingir. Cada vez que pasaba junto a él en la oficina, su mirada me acariciaba con la memoria, y yo le respondía con un parpadeo lento, con el movimiento apenas perceptible de mis labios, con la forma en que me recogía el cabello, solo para que viera mi cuello. Jugábamos con fuego, pero ya nos habíamos quemado una vez, y no habíamos salido corriendo. Una noche, mientras ponía la mesa para cenar, mi esposo se acercó detrás de mí. Fue extraño, no lo hacía desde hacía meses. Me tocó suavemente la cintura. Sus dedos apenas descansaron sobre mi vestido. No me giré. «Hoy estás distinta», me dijo, con la misma frase que Martín había usado aquel primer día. «¿Distinta cómo?», repetí casi en un susurro. «No lo sé, como si hubieras vuelto a respirar». Me quedé quieta, no pude moverme. Sentí que me leía, que me escaneaba el alma con esa voz calma y esa mirada que ya no sabía si era amor o resignación. Durante la cena me observó varias veces, no con rabia, tampoco con tristeza, con una curiosidad que dolía más que cualquier reproche. Esa noche no hicimos el amor, pero compartimos la cama, muy cerca, como no lo hacíamos desde hacía años. Él puso su mano sobre la mía, justo antes de dormir, y por primera vez sentí que su silencio no era pasividad. Era una forma de decir: «Te veo, te dejo»,
porque ya no puedo alcanzarte. Pasaron algunos días sin que Martín me buscara, ni notas, ni mensajes, ni encuentros en pasillos, y yo comencé a sentir una ansiedad extraña, no de abandono, sino de expectativa frustrada, como si hubiera abierto una puerta a un universo nuevo y ahora me hubieran dejado sola en él. Me pregunté si me había usado, si su silencio era una retirada elegante o una forma de castigarme por haberme rendido tan fácil. Pero en el fondo, lo que más me molestaba era lo que eso decía de mí. Una tarde, después del trabajo, fui al supermercado. Compré vino, algo de pan y velas, sin saber bien por qué. Tal vez para encender algo, tal vez solo para fingir que tenía algo que encender. Cuando llegué a casa, mi esposo estaba en la cocina, cocinando algo sencillo. No solía hacerlo, me miró y por un segundo me pareció que quería decirme algo, pero se limitó a sonreír. No una sonrisa cualquiera, una sonrisa nueva. ¿Te ayudo con las bolsas?, dijo. Ya está, gracias, respondí, sin mirarlo demasiado. Durante la cena, me preguntó cosas simples. ¿Cómo había estado el tráfico? Si tenía reuniones al día siguiente, si aún hablaba con aquella compañera del área contable. Yo respondía en automático, pero dentro de mí, una pregunta martillaba con fuerza. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este interés, este cuidado, este gesto casi amoroso? ¿Me quiere recuperar o simplemente quiere entenderme mejor para dejarme ir? Al día siguiente, recibí un correo interno de Martín, solo 2 palabras. Esta noche. Nada más. Sabía lo que significaba. Y aún así, dudé. Por primera vez. El deseo estaba ahí, claro, pero también el ruido que se había instalado en mi conciencia. Un ruido con forma de rostro familiar, con nombre, con historia, con promesas viejas. Esa noche, me quedé frente al armario más de media hora. No sabía qué ponerme. No por coquetería, sino porque ya no sabía quién era yo cuando estaba con Martín y quién era cuando volvía a casa con mi esposo. Al final, me puse un vestido negro, el mismo que él me había regalado hacía 3 aniversarios. Me miré en el espejo, me vi distinta, no más joven, no más bella, solo más viva. Y me fui, sin decir adiós, porque él sabía, él siempre supo, y jamás me detuvo. Martín me esperaba frente a un edificio de departamentos antiguos. No era un hotel, tampoco su casa. Era, según me dijo después, el apartamento de su hermana, que estaba fuera del país. Un lugar neutro, ajeno, pero perfecto para lo que ninguno de los dos se animaba a nombrar. Subimos sin hablar. El ascensor olía a humedad y pasado. Su mano rozó la mía, pero no me tomó los dedos. Solo dejó caer su presencia, como si el tacto fuera un permiso más que un gesto. Al entrar, noté que todo estaba en penumbra. Una lámpara encendida junto a un sofá, una botella de vino abierta, 2 copas servidas, y un disco viejo que giraba en un tocadiscos de madera, con una voz femenina, cantando algo en francés. ¿Por qué yo?, le pregunté sin rodeos. Se giró. Me miró con una mezcla de deseo y ternura. Porque tú no finges estar viva. Lo estás. No supe qué contestar. Tal vez porque nunca antes me habían dicho algo así. Tal vez porque lo necesitaba más de lo que imaginaba. Nos acercamos lentamente, como 2 piezas que han estado buscando encajar durante años. Nos sentamos. Me ofreció la copa. Bebí. El vino tenía un sabor áspero, profundo, como nosotros. Y entonces, sin más preámbulos, me besó. Y esta vez no fue lento. Fue con hambre, con furia, con vértigo. Me desnudó sin violencia, pero con urgencia, como si mi cuerpo llevara una historia que él tenía que leer a ciegas. Cada caricia suya borraba una rutina, cada mordida me quitaba un debería de la piel. Hicimos el amor como si estuviéramos al borde del mundo, como si no quedara tiempo para pensar en consecuencias, nombres propios o anillos en los dedos. Solo existíamos nosotros, en ese espacio, en esa hora suspendida. Después, me quedé recostada en su pecho, desnuda, con las piernas aún temblorosas y el alma hecha un nudo. ¿Te quedas esta noche?, me preguntó con voz suave, pero no respondí, porque en ese momento algo dentro de mí comenzó a inquietarse. No por lo que había hecho, sino por lo que estaba a punto de descubrir.
Sentí que había cruzado una línea que no tenía retorno y que muy pronto el silencio de mi esposo dejaría de ser solo silencio. Se convertiría en otra cosa, algo más oscuro, más real, y yo ya no podría fingir que no lo veía. Volví a casa pasadas las 3 de la madrugada. El edificio estaba en completo silencio, como si el mundo hubiera decidido contener el aliento. Abrí la puerta con cuidado. Esperaba encontrar todo a oscuras, como siempre. Pero número. La luz del pasillo estaba encendida, y mi esposo no dormía. Estaba sentado a la mesa, con una taza en las manos, una taza vacía. Me paralicé. Sentí que el cuerpo me pesaba distinto, como si llevara encima algo que ya no era solo mío. ¿Todo bien?, preguntó con una calma que dolía. Sí, se alargó una reunión, luego salimos a comer algo. Mentí, torpemente. Asintió. Ni una palabra de más, ni una mirada inquisitiva. Solo un gesto suave, casi dulce. ¿Tenés hambre? Quedó sopa en la olla. Quise decir que no, que estaba cansada, que prefería irme a dormir. Pero algo en su voz me detuvo. Era como si estuviera escuchando una lengua extranjera que, sin embargo, me resultaba familiar. Un poco, murmuré. Me sirvió el mismo. Se movía con una lentitud casi ceremonial. Me observaba de reojo, como si memorizara mis gestos, mis silencios, mis formas nuevas. Yo apenas podía sostener la cuchara. La sopa estaba tibia, liviana, inofensiva, pero cada sorbo me quemaba por dentro. No por su temperatura, sino por lo que representaba. Esa calma, ese cuidado, esa ternura sin reclamos. Porque entendí, en ese instante, que su forma de enfrentar la traición no era la confrontación, era la espera, la observación, el espejo silencioso donde yo misma tendría que verme caer. Cuando terminé de comer, me levanté con un «gracias» apenas audible. Él se quedó allí, con la taza vacía, sin moverse. Al dar el primer paso hacia el dormitorio, dijo algo. No en voz alta, ni buscando detenerme. Solo lo dijo, como quien deja caer una piedra en un lago para ver cuántas ondas provoca. No sé si me estás dejando, o si solo estás descubriéndote, pero sea lo que sea, no quiero ser yo quien lo impida. Me quedé helada, no respondí, no podía. Mi garganta era un nudo apretado de vergüenza, miedo y algo que no sabía si era amor o pérdida. Esa noche dormimos en la misma cama, pero el aire entre nosotros era otro, más denso, más real. Y comprendí algo que no había querido ver. El que calla no siempre ignora. A veces solo está esperando a ver hasta dónde te vas, antes de soltarte por completo. En la oficina, Martín volvió a sonreírme, pero su sonrisa ya no era igual. Había algo más en ella, algo que no supe identificar al principio. Triunfo, confianza, propiedad. Almorzamos juntos ese mediodía, en un lugar apartado sin muchas miradas. Me tomó la mano bajo la mesa y jugó con mis dedos como si fueran suyos desde siempre. ¿Pensaste en quedarte conmigo anoche?, preguntó con voz baja. Number, ¿no? No pensé, actué, sonrió satisfecho. Pero no me devolvió la mano, la apretó, un poco más fuerte de lo necesario. En ese gesto sentí algo que no había sentido antes, un resquicio de control. No hablé más durante la comida, solo lo miraba. Pensaba en sus ojos, en su boca, en sus palabras, pero también pensaba en la silla vacía de mi cocina y en la taza, esa maldita taza vacía que mi esposo sostenía como si cargara todo lo que yo no me animaba a decir. Cuando regresé a casa esa noche, no había nadie en el sillón. Mi esposo estaba en el patio, fumando. No fumaba desde hacía años. Me acerqué despacio. No dijo nada. Solo exhaló el humo, como si llevara semanas guardándolo. ¿Te molesta si me siento?, pregunté. «Es tu casa también», respondió sin mirarme. Nos quedamos así, en silencio. Las brasas del cigarrillo eran lo único que se movía. «¿Puedo preguntarte algo?», me animé. Asintió con un leve movimiento de cabeza. «¿Por qué no decís nada?», tardó unos segundos en responder. Porque cuando uno ama de verdad, lo último que quiere es empujar al otro hacia un lugar del que no puede volver. Lo miré. Me mordí el labio. Sentí el temblor en las piernas. No por el frío, por la tristeza. «¿Y si ya estoy ahí?», susurré.
Entonces te espero, hasta que decidas si querés volver. Me quebré. No lloré. Pero el corazón se me resbaló por dentro, como una copa rota que se cae en cámara lenta. Porque entendí que su forma de amar era más feroz que cualquier grito, más profunda que cualquier reproche, y más digna que todo lo que yo estaba haciendo. Esa noche, mientras me duchaba, no pensé en Martín, pensé en él, en el hombre silencioso que me seguía amando, incluso desde la orilla, donde yo ya no sabía si quería volver a pisar. Y eso me asustó más que cualquier infidelidad. Intenté alejarme de Martín, no de golpe, no con palabras, con pequeñas ausencias, con silencios que antes no existían. Ya no respondía a sus correos con la misma rapidez. Ya no caminaba por los pasillos que sabía que él frecuentaba. Y cuando me tocaba el brazo, yo disimulaba el sobresalto. Pero él lo notó. Lo notó como se notan las grietas en una pared que parecía sólida, como se notan las pausas entre beso y beso cuando el deseo ya no es tan voraz. Una tarde me detuvo en la escalera de emergencia. ¿Hay alguien más?, preguntó. Sí, respondí sin pensarlo. No mencioné a mi esposo. No tenía que hacerlo. Él sabía. ¿Volviste con él? Nunca me fui, solo me perdí. Martín bajó la vista. No parecía herido, parecía incómodo, como si no estuviera acostumbrado a no ganar, como si yo le estuviera quitando algo que no era suyo, pero que ya había saboreado. ¿Y ahora qué?, dijo. Ahora me escucho, y por primera vez no me gusta lo que oigo. Se quedó en silencio. Yo también. Luego me marché. Ese día volví a casa temprano. Preparé la cena, puse la mesa para 2, encendí una vela, una sola. Me senté a esperar. No con culpa, con intención. Mi esposo llegó, me miró y sonrió, pero no con alivio, con una ternura triste, como quien ve a alguien volver de la guerra, rota, pero viva. Durante la cena hablamos poco, pero sus ojos no dejaron de mirarme, y los míos no dejaron de bajar. No tenés que explicarme nada, dijo de pronto. Quiero hacerlo. Numberlo, que importa no es lo que pasó, es lo que elijas ahora. Y ahí, en ese instante, supe que el perdón no es olvido. Es una forma de fe, una apuesta, y que él todavía apostaba por mí. Después de cenar no nos tocamos, no hubo caricias, ni sexo, ni urgencia, solo 2 cuerpos que compartieron el mismo colchón, con el mismo frío y las mismas ganas de volver a su hora a empezar. Al día siguiente no fui a trabajar. Apagué el despertador, me quedé en la cama mirando el techo blanco y callado. Afuera el mundo giraba, adentro yo trataba de detenerme. Mi esposo se levantó primero, me dejó un café tibio en la mesita, como siempre, pero no dijo nada, no preguntó por qué no iba, ni qué me pasaba. Solo me besó la frente antes de salir, y ese beso fue más real que todas las noches con Martín juntas. Durante la mañana, limpié la casa como si intentara quitarme el rastro de una versión mía que ya no soportaba. Lavé cortinas, ordené cajones, tiré ropa vieja, borré fotos del celular, algunas de Martín, otras mías. No quería ver mi propia cara deseando lo que no me correspondía, pero había una que no pude borrar, una foto tomada sin querer, en el reflejo de una vidriera, yo caminando, sonriendo, y detrás, él, Martín, con la mirada clavada en mi espalda, como un eco, como un peligro. Esa noche decidí hablar, no con Martín, conmigo. Escribí una carta, no para enviarla, solo para decir en voz baja todo lo que había dejado callado demasiado tiempo. No fue amor, fue hambre, fue el deseo de volver a sentirme deseada, aunque fuera por alguien que nunca iba a quedarse. Fue un espejo roto, donde me gustaba ver mi reflejo más salvaje. Pero ya no. Ahora quiero paz. Y si él, mi esposo, todavía me espera al otro lado del silencio, no voy a hacer que espere solo. Cuando él regresó, yo estaba en la cocina. Preparé su plato favorito. No hablé mucho, solo lo observé mientras comía, y me di cuenta de que aún lo amaba. No con fuego, con raíz. Después de la cena, me acerqué a él. Le tomé la mano, y lo miré sin parpadear. ¿Podemos empezar de nuevo? Tardó en responder, mucho. Pero cuando lo hizo, no fueron palabras. Se levantó, apagó las luces, me llevó a la habitación,
Y esa noche me hizo el amor como si supiera que me estaba recuperando de una herida que él no había provocado, pero que estaba dispuesto a curar. Y en su cuerpo no sentí culpa, sentí regreso. La mañana siguiente fue distinta. Me desperté envuelta en su brazo. Mi esposo dormía profundo, con la respiración pausada, el rostro tranquilo. No recordaba la última vez que me había sentido así de contenida, no deseada, no perdonada, acompañada. Me quedé ahí, inmóvil, respirando con él, como si la sincronía de nuestras almas pudiera restablecer todo lo que se había desordenado dentro de mí. Me levanté sin despertarlo, preparé el desayuno, lo puse en la mesa con cuidado. No era por costumbre, era por amor. Cuando bajó, me sonrió. Una sonrisa suave, pero distinta. Ya no era la sonrisa de quien evita el conflicto. Era la de quien ha decidido quedarse, incluso sabiendo todo. Durante el desayuno, hablamos de cosas simples, pero en cada pausa, en cada sorbo de café, había una verdad silenciosa que ambos entendíamos. Habíamos cruzado una línea, y aún así, estábamos eligiendo no soltar la cuerda. Sin embargo, no todo estaba curado. Martín me escribió esa tarde, un solo mensaje. No te voy a rogar, pero no te olvides que conmigo también fuiste vos. Lo leí varias veces. Y sí, tenía razón. Con él también había sido yo, pero una versión de mí que ya no quería ser. No respondí. Guardé el teléfono en un cajón. Cerré con llave, literal y simbólicamente. Por la noche, mi esposo me ofreció ver una película juntos. Acepté. Nos sentamos en el sofá, como tantas veces, pero esta vez con las piernas entrelazadas, con el cuerpo tibio. Me apoyé en su pecho, y por primera vez en meses, me reí. Número de la película. De mí. De todo. Porque entendí que no se trataba de borrar el error, sino de dejar de repetirlo, de dejar de buscar en otro cuerpo lo que quizás nunca había perdido en el mío. Al terminar la película, no dijimos nada, no hacía falta, nos fuimos a dormir. Y antes de apagar la luz, él me miró, con los ojos más llenos de amor que nunca. Gracias por volver, me dijo. Y yo, por primera vez desde que todo empezó, lloré. Pero no por dolor, por alivio. Creí que con un silencio bastaba, con no responder, con no volver, con quedarme. Pero el pasado, cuando no se cierra con claridad, encuentra maneras de tocar a la puerta. Y a veces no golpea. A veces entra sin permiso. Martín apareció en mi trabajo. No como antes, no con sonrisa, no con juego. Frente a mi escritorio, con una carpeta en la mano que no necesitaba entregar. ¿Podemos hablar? Lo miré sin levantarme. Number C mantuvo firme, aunque sus ojos traicionaban la calma de su cuerpo. Solo 5 minutos. Ya tuve suficientes. ¿Estás segura? Esa pregunta me tocó un nervio que no sabía que aún tenía expuesto. Me levanté. Caminé con él hasta una de las salas pequeñas de reuniones. Cerré la puerta. Me crucé de brazos. No por distancia, por contención. No vuelvas a buscarme, Martín. No lo hago por mí. Lo hago por vos. Numberlaw, haces por el ego de no haber ganado. Él bajó la vista. Sonrió apenas. Me dolió esa sonrisa. Porque era una despedida. Y también un recordatorio. Te sentiste viva conmigo. No lo niegues. No lo niego. Pero ahora quiero sentirme viva, sin tener que traicionar a nadie para lograrlo. Sus ojos cambiaron. Ya no había fuego. Había sombra. Tal vez por primera vez entendió que perderme no era una derrota. Era el resultado lógico de una historia que nunca tuvo raíces. Suerte, me dijo antes de salir. No lo volví a ver, ni en pasillos, ni en cafeterías, ni en recuerdos. Esa noche, caminé más lento hasta casa. Llevaba el cuerpo liviano, no porque todo estuviera bien, sino porque había decidido cargar solo con lo mío. Mi esposo estaba en el sillón, leyendo, como siempre. Me acerqué, le quité el libro de las manos y me senté sobre sus piernas. Me miró sorprendido. ¿Y esto? Hoy cerré una puerta. ¿Y la llave? La tiré. ¿Dónde? Me acerqué a su oído y le susurré. En vos. Él me abrazó, no con fuerza, con pertenencia. Y por primera vez, después de tanto tiempo, sentí que mi cuerpo
Ya no era una trinchera, era un hogar. La vida volvió, poco a poco, a tomar forma. No era la misma rutina de antes, pero tenía los mismos escenarios. El mismo café por la mañana, la misma mesa en la cocina, las mismas sábanas limpias, pero algo había cambiado. Yo había cambiado. Comencé a mirar distinto las cosas pequeñas. El modo en que él me pasaba la sal, la forma en que ponía su mano sobre mi espalda al pasar por detrás. El silencio compartido al leer, cada uno su libro, en la misma habitación. Pequeños actos de amor que durante años ignoré, como si lo importante fuera otra cosa. Pero lo importante siempre había estado ahí. Solo que yo no lo supe ver. Una tarde salimos a caminar juntos, sin destino, solo con ganas de respirar, y mientras lo hacíamos, me di cuenta de que mis pasos ya no pesaban. Ya no tenía que esconder nada, ni justificarme, ni sostener esa tensión bajo la piel que me acompañaba desde hacía meses. Él me tomó la mano. Lo hizo como quien la ha sostenido 1000 veces, pero que recién ahora se la vuelven a dar. ¿Sabes?, me dijo sin mirar. A veces sentía que te tenía al lado, pero con la mirada lejos. Estaba lejos. Y ahora lo miré, sonreí. Ahora estoy acá. Volvimos a casa con esa paz simple, sin promesas, solo con presencia. Esa noche cocinamos juntos. Nos reímos de cosas tontas. Compartimos una copa de vino. Y mientras él lavaba los platos, lo abracé por detrás, apoyando mi frente en su espalda. «Gracias por esperarme», murmuré. Él no dijo nada, solo dejó caer el trapo de cocina, se giró, y me abrazó fuerte, como quien no quiere que te vayas más. Dormimos abrazados, y aunque el mundo siguiera siendo el mismo, yo ya no lo era, y él tampoco, porque ahora los dos sabíamos lo frágil que puede ser lo que parece firme, y lo fuerte que puede volverse lo que se reconstruye, con amor y verdad. Pasaron semanas, la vida encontró un nuevo ritmo. Ya no era el de antes, pero tampoco necesitaba serlo. Era nuestro, con pausas, con cuidados, con errores que ya no dolían sino que enseñaban. Sin embargo, el pasado no siempre acepta ser enterrado tan fácil. Una tarde, saliendo del trabajo, lo vi. Martín, del otro lado de la calle, solo, quieto. Y no me miraba directamente. Miraba el edificio donde yo trabajaba. No me acerqué. No lo saludé. Tampoco apuré el paso. Solo seguí caminando como si nada, pero por dentro me temblaban las piernas. No porque quisiera volver, sino porque me di cuenta de cuánto había costado salir. Esa noche no dije nada en casa. No porque escondiera algo, sino porque no había sucedido nada. Verlo ya no era un hecho. Era solo un recuerdo de que una parte de mí, aunque ya no viva, había existido. Me duché con más calma, me lavé el cabello, me perfumé sin motivo, y cuando salí del baño, él, mi esposo, me esperaba con una toalla en la mano, una sonrisa cálida y una mirada tranquila. «Estás distinta hoy», me dijo. «¿Distinta cómo?» «No lo sé. Como alguien que vio un fantasma y decidió no dejarse asustar. No supe qué decir». Él me abrazó, mojada como estaba, y me susurró: «No necesitas protegerme de tu pasado, solo de tu silencio». Y ahí lo entendí. Lo que había roto nuestro amor no había sido un tercero, ni siquiera mi deseo, sino la distancia que yo misma había creado cuando dejé de hablarle. Esa noche hablamos, no de todo, no con detalles, pero sí con verdad. Le dije cómo me sentía. Le hablé de la confusión, del dolor, de la culpa y también del deseo de seguir adelante. Y él me escuchó, no con juicio, con una profundidad que solo tiene quien ha decidido quedarse. Incluso conociendo tus sombras, nos dormimos enredados, no por necesidad, sino porque por fin volvíamos a elegirnos. Una mañana cualquiera, mientras revisaba los cajones del escritorio buscando unos papeles antiguos, encontré algo que no esperaba. Una libreta. Vieja, de tapas grises. No reconocí la caligrafía enseguida. No era mía. La abrí por curiosidad, pero al segundo renglón, el corazón se me detuvo. A veces la miro y me pregunto si aún está, o si ya se fue, pero su cuerpo sigue por inercia. Yo también me fui, en silencio, con otras miradas, con otras pieles. No entendía, leí más. No se lo conté nunca, no porque no sintiera culpa, sino porque ella tampoco parecía querer saber. Era su letra, mi esposo. Un nudo me apretó el estómago.
No sentí rabia, ni celos, sentí una extraña forma de justicia. Él también había tenido un vacío. Él también había llenado silencios con otros cuerpos, pero no lo había usado para castigarme. No lo había convertido en un arma. Solo lo había dejado pasar, como una herida que se acepta en soledad. Cerré la libreta con suavidad. No fui a buscarlo. No lloré. Solo me senté en la cama y entendí que el amor verdadero no es perfecto. Es humano, es torpe, es espejo. Cuando él regresó del trabajo esa tarde, lo esperé con 2 tazas de té. Se sorprendió. Se sentó en silencio, nos miramos, y sin que yo dijera nada, me tomó la mano. No eras la única que estaba ausente, dijo. Asentí. Pero ahora estamos, ¿no? Sí, respondió con una lágrima apenas asomando. Estamos, nos abrazamos, y fue un abrazo distinto, no de deseo, ni de culpa, de reconocimiento. 2 almas que habían fallado, que se habían herido sin intención, pero que aún así elegían sostenerse, y eso valía más que cualquier fidelidad perfecta jamás rota. Después de aquel día, algo se reacomodó entre nosotros. Ya no había máscaras, ni falsas sonrisas, ni horarios sospechosos, solo nosotros, desnudos de ego. Empezamos a hablarnos diferente, con pausas, con verdades, con la torpeza de quien está aprendiendo a decir lo que nunca se atrevió. No hablábamos todo el tiempo de lo que pasó, no hacía falta. Había un acuerdo tácito entre los dos. No revolver el barro, pero tampoco taparlo. Simplemente dejarlo secar y caminar sobre él sabiendo que alguna vez nos manchó. Una noche, mientras lavábamos los platos, me miró con una media sonrisa. ¿Sabes qué me gusta ahora de vos? ¿Qué? Que ya no fingís no tener fuego. ¿Y eso es bueno? Es real. Y lo real se puede abrazar. Me detuve un segundo. Lo miré con el corazón latiendo despacio, como si hubiera encontrado un ritmo nuevo, más sano, más nuestro. Le sequé las manos con una toalla. Las besé, una por una. ¿Y vos? Pregunté. ¿Vos todavía tenés fuego? Sí, respondió sin parpadear. Pero ahora lo quiero contigo. Esa noche hicimos el amor. No como reconciliación, no como excusa, como quien siembra. Sus manos me recorrieron con una delicadeza que parecía pedir permiso a cada centímetro. Me desnudó como si cada prenda fuera una herida curada, y cuando entró en mí, lo sentí entero, presente, sin sombra. Nos movimos lentos, sin urgencia, sin necesidad de demostrar nada, solo existiendo el uno para el otro, por primera vez, sin pasado. Y al final, cuando me abrazó, sentí que habíamos cruzado la línea más difícil de todas, la del perdón compartido. No me pidió que olvidara nada, ni yo se lo pedí a él. Solo nos miramos y nos prometimos algo simple: elegirnos, cada día, incluso si duele. Una mañana cualquiera, mientras desayunábamos juntos, él se quedó mirándome en silencio. Yo ya lo conocía. Sabía que esos segundos de pausa anunciaban algo. ¿Y si vendemos todo?, preguntó. Lo miré con la taza a medio camino. ¿Todo? La casa, el automóvil, este lugar. Nos vamos a otro lado, a empezar de verdad, un sitio donde no quede nada de lo que fuimos, solo lo que somos ahora. Me costó responder, porque en el fondo la idea me gustó, pero también me dio miedo. ¿No crees que eso es escapar?, le dije. Nombre escapar fue lo que hicimos durante años, fingiendo que no pasaba nada. Respiré hondo. ¿Y a dónde iríamos? Donde quieras. Un pueblo, la playa, una cabaña. No me importa el lugar, me importa que estés. Me quedé en silencio, porque por primera vez no tenía excusas, no tenía nada que proteger ni que negar. Solo esta nueva versión de nosotros, herida, pero viva. Esa tarde salimos a caminar, sin hablar de casas ni ventas, solo de lo que vendría, de pequeños huertos, de un perro, de libros compartidos, de una cocina con ventana al amanecer. Y fue ahí donde entendí algo que había tardado meses en ver. No estábamos volviendo a lo que fuimos, estábamos construyendo lo que nunca habíamos sido. Nos detuvimos frente a una vidriera con muebles rústicos. Había una mesa de madera vieja, con marcas visibles, cicatrices sobre la superficie. «Mirá», dije, «me gusta esa mesa». «¿Por qué?»
porque está herida, pero sigue sosteniendo. Él me abrazó por la espalda, como nosotros, y entonces supe que estábamos listos, no para borrar lo vivido, sino para ponerlo sobre esa mesa y comer sobre él cada día, juntos. No vendimos la casa, no hicimos las maletas, no nos mudamos, pero cambiamos todo. Reacomodamos los muebles, pintamos las paredes, dejamos ir ropa vieja, recuerdos vencidos, adornos que ya no decían nada. Hicimos espacio para lo nuevo, para nosotros. Él instaló una pequeña biblioteca en el rincón donde antes dormía el silencio. Yo colgué fotos nuestras, pero no las antiguas. Fotos recientes, con nuestras miradas presentes. Una noche, mientras tomábamos vino en el balcón, me preguntó si extrañaba algo de mi vida anterior. No dijo, antes de todo esto. Dijo, de la mujer que fuiste, pensé. No por nostalgia, sino por honestidad. A veces extraño el misterio, admití. Esa sensación de estar descubriéndome en otro, de no saber lo que iba a pasar, de sentirme nueva. Él asintió. No se ofendió. No bajó la mirada. Entonces construyamos misterio aquí, me respondió. Pero sin mentiras. Que me descubras otra vez y que yo también te descubra. No supe qué decir. Solo lo besé, con la boca llena de perdón y ganas. Desde entonces nos dimos permiso para tocarnos como si no supiéramos lo que el otro siente, para hablar de fantasías que nunca nos animamos a compartir, para probar cosas nuevas, no para compensar, para renovar. Y ahí estaba la clave. No se trataba de olvidar lo vivido, ni de castigar lo que dolió, sino de permitir que el amor respirara distinto, más libre, más consciente, más presente. Una madrugada, después de hacer el amor, él me miró con los ojos llenos de verdad. «Gracias por no irte», me dijo. Y yo, sin dudarlo, respondí. «Gracias por dejarme volver sin cerrarme la puerta». Nos abrazamos y esta vez el silencio entre nosotros ya no era un abismo, era un refugio. Un domingo por la tarde, mientras colgábamos ropa en el patio, él me miró de repente y dijo, «¿Te acordás cuando dejaste de mirarme a los ojos?» Me congelé. Sí, me acordaba, perfectamente. Fue durante ese mes gris, cuando dormíamos espalda contra espalda y yo vivía en piloto automático. Cuando mi cuerpo estaba, pero mi alma, vagaba por otra parte. «Sí», dije sin excusas. Él asintió. «Yo también dejé de mirarte, no porque no quisiera, sino porque tenía miedo de ver que ya no estabas». Ese silencio que siguió fue distinto, no incómodo, sagrado, como si, por fin, estuviéramos caminando sobre la misma verdad. Me acerqué y lo abracé por la cintura, entre las sábanas húmedas que colgaban como cortinas. El viento nos rodeaba, el sol jugaba entre las telas. Y yo sentí que todo estaba bien. «¿Tenés miedo de que vuelva a pasar?», pregunté. «Sí», respondió con honestidad, «pero elijo confiar. No porque sea ingenuo, sino porque prefiero arriesgarme a que me rompas el corazón, antes que vivir con la espalda en alto toda la vida». Lo besé, y sentí en ese beso una promesa sin palabras. Después, entramos juntos a la casa. Él cocinó, yo puse la música. Comimos en la mesa nueva, con las marcas del pasado aún visibles, pero barnizadas de presente. Y cuando apagamos las luces, supe que no había regresado a donde estaba antes. Había llegado a un lugar nuevo, más profundo, más nuestro. Nunca pensé que podría amar más después de haber fallado, pero aquí estoy. Cierro los ojos y recuerdo a la mujer que fui hace unos meses, una sombra de mí, buscando afuera lo que no me animaba a pedir adentro, confundiéndome entre deseo y necesidad, entre silencio y castigo, entre caricias y consuelo, y ahora tengo el alma limpia. No porque no haya pasado nada, sino porque todo lo que pasó ya no me define. Hoy me define lo que elegí después, el regreso, el diálogo, el perdón que no pedí con palabras, pero que él me dio con hechos. A veces me despierto antes que él, lo miro dormir, tiene algunas canas más, un par de arrugas nuevas, pero sus ojos, cuando se abren, siguen siendo los mismos, los del primer día, los del último error, los del primer perdón. A veces me pregunto si volvería a hacer lo mismo, y la respuesta es no. Pero tampoco quiero borrarlo,
porque sin eso no sabría cuánto valía este amor, ni cuán fuerte es cuando se cae y se levanta. Esta historia no es sobre infidelidad, es sobre decisiones, sobre miedo, sobre reaprender y sobre quedarnos, a pesar de todo. Mi esposo lo supo todo el tiempo y eligió no detenerme, no por debilidad, sino por amor. Hoy sé que ese amor no es perfecto, pero es real, es nuestro y me basta. Las cosas no volvieron a ser como antes, fueron mejor, más lentas, más conscientes, más sinceras. Empezamos a celebrar los detalles, un café servido sin que el otro lo pidiera, un silencio cómodo en medio de la tarde, una caminata por el barrio tomados de la mano, como adolescentes tardíos. Ya no necesitábamos grandes gestos, solo presencia, miradas claras y la voluntad firme de no huir cuando las cosas se vuelven difíciles. Una noche, mientras estábamos sentados en la cama leyendo, él cerró su libro de golpe. ¿Sabes qué creo? ¿Qué? Que Dios no nos soltó. Nos dejó tropezar, pero no nos soltó. Me quedé inmóvil por un instante y sentí una lágrima caer sin aviso, no por culpa, sino por gratitud. Yo también lo creo, le dije. Estuvo ahí cuando nos alejamos y nos esperó en el mismo lugar cuando decidimos volver. Nos abrazamos en silencio y en ese instante entendí que el amor humano es imperfecto por naturaleza, pero cuando se sostiene en la fe, cuando se entrega, cuando se limpia con verdad, Dios lo bendice. Hoy ya no busco aventuras que me hagan sentir viva, busco paz, busco raíz, busco mirar a los ojos y saber que lo que tengo no es perfecto, pero es verdadero, y eso, en este mundo tan lleno de máscaras, es un milagro. A veces nos caemos, a veces nos perdemos, a veces lastimamos sin querer, pero si hay amor, si hay voluntad, si hay fe, Dios puede reconstruir incluso lo que parecía completamente roto. Si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez sentiste que caminabas sola o que fallaste y no había vuelta atrás, te digo esto desde mi alma. Sí se puede volver, sí se puede sanar, sí se puede amar de nuevo. Y Dios siempre está ahí, en el silencio, esperando. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Si te gustó, suscríbete para más relatos sinceros, intensos y reales. Nos vemos en la próxima historia y que Dios te bendiga.